Hoy vamos a hablar de definir lo que es el alma y el corazón, para que puedas entender bien cómo funciona la palabra de Dios con el Espíritu Santo en nuestra alma y cómo podemos tener un mejor contacto con el Señor. Entonces, vamos a estar viendo ese tema. Y para eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces acá tenemos cuerpo, alma y espíritu. Lo grafiqué de esta manera para que pueda entender, para que pueda ubicar bien bíblicamente, ¿no es cierto?, cada área del ser. ¿Ok? Hablemos del alma y del corazón entonces. La palabra ánima en latín o alma en castellano se usa para distinguir a un ser animado. Por eso viene de la palabra latina ánima. Ánima o animado. Gloria a Dios. O sea, que se mueve por sí mismo. Entonces, el alma es el ser. El alma es la identidad de la persona. El alma es lo que somos. En el alma tenemos áreas que tenemos que saber manejar y mensajes que también tenemos que saber interpretar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, guardamos informaciones, pero la interpretación es mala. Y debemos entender de que el Espíritu Santo quiere tomar dominio y control de cada área de nuestra vida, ya sea, empezando, por eso el orden es el Espíritu. Él toma el Espíritu, luego el alma es algo que nosotros tenemos que ceder al Espíritu Santo, y por último, cuando el Señor venga en gloria, va a transformar nuestro cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Amén. Muy bien. También se le dice semoviente. Semoviente es un término que se usa para los animales, pero también describe lo que es el alma. El alma. Y según la teología, el alma es una parte del individuo que contiene una porción divina. Atienda bien, que contiene una porción divina y que se cree que sobrevive a la muerte física. Obviamente esto es así. ¿Qué es el alma y qué es el corazón? Acá tenemos de vuelta el gráfico. Ya dijimos que el alma es el segundo círculo que contiene el intelecto, la emoción y la voluntad. ¿Ok? Eso es alma. El alma y el corazón se compone de todas las partes. El corazón se compone de todas las partes del alma más una parte del espíritu, que es la conciencia. Ahí tenemos en el gráfico el alma, el espíritu, que tiene la conciencia, la intuición, con el cual nosotros sabemos espiritualmente cuál es la voluntad de Dios a través de la intuición, y la comunión, que es a través de ir a la presencia de Dios todos los días de tu vida hasta el día que venga Cristo. Entonces en esa comunión se va desarrollando el alma, y la parte divina que se activa a través del Espíritu Santo en la persona de Cristo dentro de nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo, se va desarrollando a través,
a través de la comunión que está en nuestro espíritu. En nuestro espíritu es el templo del Espíritu Santo, Él está ahí alojado en esta área. Por eso es que es muy importante la comunión con el Espíritu Santo, porque a través de la comunión con el Espíritu Santo nosotros empezamos a entender y comprender y hacemos de la palabra, escuche bien lo que le voy a decir porque no se lo voy a decir por segunda vez, hacemos de la palabra rema. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar a través de la palabra. Ahí es cuando nosotros sabemos y entendemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios escrita. Después viene, obviamente, la unción del Espíritu Santo. El corazón, según la Biblia, son 3 partes del alma más una del espíritu, que se llama conciencia. Acá la tenemos. Conciencia. La conciencia es la pared divisoria entre el alma y el espíritu. ¿Ok? Muy bien. Hebreos capítulo 4, versículo 12, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablemos de los pensamientos y la intención del corazón. Cosa importante, porque la palabra de Dios como espada de doble filo tiene que cortar para bendición y también tiene que cortar para condenación, para salvación y condenación. Y todo tiene que ver con la conciencia, porque somos nosotros los que decidimos qué es lo que va a ser de nuestra vida en un futuro. De cómo desarrollemos la fe depende de nosotros, no depende de otra cosa. Vamos a estar sabiendo eso, vamos a estar viendo también. Acá está. Vamos a ver. Entonces, para que quede bien claro, ya sabemos lo que es el alma, intelecto, emoción, voluntad, el cuerpo y el espíritu. Ok. Muy bien. Los pensamientos o intención. Pensamientos. Acá tenemos el intelecto que se encarga de esa área de los pensamientos de la persona. Intelecto. Son procesados por la emoción, dándole forma a la imaginación. Entienda bien un poco esto. El intelecto y la emoción da como resultado la imaginación. La información es almacenada y cuando se saca la información tiene que pasar por la emoción y ahí le da la forma a la información, proyectando una imagen de la situación en la que se vive. ¿Me está entendiendo? Dígame, que es gratis. ¿Me entiende o no me entiende? Amén. Muy bien. Entonces vamos adelante. Ahí tenemos una imagen creada por el intelecto que recibe la información y por la emoción. Ahí tenemos la imaginación. La imaginación da como resultado la imagen, que es producto del intelecto y la emoción. ¿Ok? Yo quiero que entienda eso, porque muchas veces nosotros no definimos bien. Y hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que empezar a comprender y a discernir para que podamos crecer en vida, crecer espiritualmente. De lo contrario, jamás vamos a crecer. Y esto no es algo que la Biblia pasa por encima. Porque la palabra de Dios, ¿no es cierto?, si es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, me da a entender a mí que yo debo
comprometerme con la palabra de Dios para entender los propósitos de Dios. Y la intención del corazón. La intención del corazón están relacionadas con la voluntad. La voluntad, acá tenemos, la voluntad manifiesta lo que el intelecto y la emoción produce como imaginación o una imagen de una situación X. Por eso es que muchas veces se levantan mecanismos de autodefensa cuando tuvimos una experiencia traumática. Entonces nos abstenemos o tenemos miedo o no queremos avanzar o algo ocurre, se levanta algo dentro de nosotros y es producido precisamente por el intelecto que recibió la información y la emoción que le da la forma a esa información. Amén. Con la voluntad tomamos decisiones. Nos decidimos hacer algo en forma intencional. De eso se encarga la voluntad. Es por eso que necesitamos que nuestra voluntad esté sujeta a nuestra conciencia. Si la voluntad no está sujeta a la conciencia y la conciencia al Espíritu Santo, obviamente no va a pasar nada. La persona va a seguir igual, va a tener las mismas actitudes, va a tener los mismos pensamientos. ¿Por qué? Porque es una persona que no se sometió, no somete su voluntad. Escuche, y someter la voluntad es ser obediente y abstenerse de hacer ciertas cosas que sabe, que entiende que a Dios no le agrada. ¿Me entiende? Esa es la función de la voluntad. Entonces tenemos que, obviamente, entregar ese control al Espíritu Santo, porque tiene que ver mucho con la conciencia. La conciencia tiene que ser tomada por el Espíritu Santo. O sea, para que puedas entender, el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. Recibimos la información de parte de Dios. La unción nos enseñará todas las cosas. ¿Ok? Acá, en nuestro espíritu. Esta información, parece que se va a acabar la pila. Bueno, esta información pasa al intelecto. ¿Ok? Recibe la información. Nosotros recibimos en nuestro espíritu la información del Espíritu Santo, ¿ok? Esto pasa al intelecto, el intelecto a la emoción y luego a la acción a través de la voluntad. Ahí sabemos, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios a través de la unción. Pero si usted no estudia esto, obviamente no lo va a saber. ¿Me entendió? Ahora, hay un problema. No debemos adoptar, o mejor dicho, adaptar al Espíritu Santo a nuestro sistema de vida. Ese es un error que muchos cometen cuando quieren forzar la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo esfuerzo la voluntad de Dios? Cuando decreto o digo cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el mundo sobrenatural, o profetizo algo que mi espíritu no recibió. Entonces, yo estoy forzando la voluntad de Dios porque es algo que Dios no mandó. Y como yo no puedo forzar la voluntad de Dios, porque va a ser imposible, no resulta en nada. Absolutamente en nada.
no produce nada. ¿Me entendió? Entonces, yo tengo que recibir la voluntad de Dios a través de mi espíritu, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así como conocemos que somos salvos porque tenemos la parte intuitiva del espíritu que hace que nosotros podamos entender la voluntad de Dios a través de la comunión, y la comunión a través de la conciencia a través del intelecto, el intelecto a través de la emoción, y luego como resultado, la voluntad se encarga de tomar actitudes. ¿Entiende? Muy bien. Entonces, no podemos adoptar al Espíritu Santo a nuestro sistema de vida, sino que es al revés. Debemos adaptarnos nosotros al sistema de vida que quiere Dios. Gálatas. Acá quiero que vayan entendiendo, pues es un pasaje conocido. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Muy bien. La presencia del Espíritu Santo produce una confrontación con la carne. ¿Y qué es la carne? Porque se habla mucho de la carne, pero ¿a qué denomina el Espíritu? La palabra carne, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia con carne? No está hablando de la carne, de esta carne, o de los huesos, o de la sangre, no está hablando de eso. La carne es lo que se manifiesta, y como se manifiesta está muy ligada al inconsciente. Entonces, ¿la carne qué es? Es parte del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Es parte del consciente, que también tiene su parte del subconsciente, pero eso es otro tema. Si no, lo voy a embarullar mucho, no vamos a llegar a nada, pero quiero que entienda eso. Entonces, la carne es conocida como inconsciencia. Aquí entramos en una disputa. ¿De quién se queda con el corazón? El primer puesto en el corazón, ¿la carne o el espíritu? En esta batalla, nuestra conciencia tiene que ser persuadida. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos persuada, nos convenza. Por eso siempre, y no me voy a cansar de decir, que siempre tenemos que hacer real a Dios en nuestra vida. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo persuada nuestra conciencia para tener el contacto que necesitamos y la manifestación que necesitamos de lo sobrenatural en nuestra vida. Ahora, necesitamos que nos persuada. Y una vez que el Espíritu Santo nos persuade, nuestra mente se renueva. Ahí es cuando nosotros entendemos a Pablo, cuando dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo, creo que 24, por ahí. No me acuerdo bien el versículo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una actitud que a través del trabajo en equipo con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que realizar. Pero esa actitud es nuestra. Nada más que somos asistidos por el Espíritu Santo para que Él pueda tomar esa área de nuestra vida. Y para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios.
Esta es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón y en el alma. En el corazón y el alma. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el corazón es las 3 partes del alma más una parte del espíritu. ¿Sí? En primer lugar, lo básico que debemos entender sobre el Espíritu Santo en la vida del cristiano es que debemos entregar el gobierno de nuestra vida a Él. Eso es básico. Pero eso tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la obediencia. La obediencia tiene que llevar a la práctica tiene que llevar a la comunión tiene que llevar a la intuición tiene que ir al intelecto a la emoción a la voluntad, y luego manifestamos en el cuerpo lo que somos. Somos espíritu para recibir al Espíritu Santo, alma para poder entenderle y cuerpo para poder manifestarle. ¿Sí? Muy bien. Ok. Y de esta manera podemos dejarle el control de nuestra conciencia. Esto se desarrolla en nosotros como lo que dijo Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Acá está, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un pasaje conocido, pero vamos a la traducción. Ok. Tener autoridad sobre uno mismo. Eso es lo que significa, acá tenemos la palabra griega exousiazo, relacionada a la palabra exousia, que es un término legal que se usaba, ¿no es cierto?, para tener derecho a tal o cual propiedad, ¿no es cierto?, para tener derecho como hijos. Acá se utiliza bíblicamente exousia, ¿no es cierto?, como aquella autoridad que tiene el hijo sobre, ¿cómo se llama?, la herencia. Ok. Entonces, relacionada a exousia, que significa tener autoridad, dominio, se traduce también, no me dejaré dominar. Ahí ya. Bueno, acá tenemos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Exousia. Entonces, Dios puede tomar el área de nuestra vida aún sin permiso nuestro, porque Él es Dios y se terminó. Pero como es Dios y es perfecto, Él tiene que cumplir con su palabra. Le dio al hombre el libre albedrío para que pueda decidir. Si es falta al libre albedrío, obviamente no sería un Dios perfecto. ¿Ok? Entonces, Él nos deja hacer lo que realmente se nos viene en gana. Atienda un poco, porque yo puedo bajarme de acá después de predicar esto e irme a la calle y pecar o ser el peor pecador que pueda haber, porque es decisión mía. ¿Entendió? Es decisión mía. Aunque el Espíritu Santo me toque, me hable y me diga lo que tenga que decir en la Biblia y yo sienta la presencia de Dios, si yo decido pecar, voy a pecar. ¿Está entendiendo? Por eso es que necesitamos exousia o exousiazo. Tener dominio sobre nosotros mismos. Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto nos habla de que la autoridad, ¿no es cierto?, depende de nosotros para darle lugar al Espíritu Santo. Pero luego el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, funciona dentro de nosotros
como lo que dijo Pablo en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él ya le dejó las áreas de su alma y su espíritu al Espíritu Santo. Y por ende, Él manifiesta lo sobrenatural en lo natural. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombres, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, obviamente, esto significa de que yo soy responsable de la decisión que yo tome, aún siendo espiritual. ¿Qué es lo que me ataja a mí para no pecar? Seamos sinceros. ¿Qué es lo que me ataja a mí? El temor a Dios. ¿Debo tener un temor reverente a Dios para no pecar contra Él? Debo entender la palabra de Dios y debo tener intuición para poder conocer y entender y que la palabra se haga rema en mi vida y yo pueda manifestar la gloria de Dios acá en la tierra. Pero soy yo el que decida. En segundo lugar, lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana es paz. Como resultado de haberle dado el control, y es bíblico, de la conciencia. ¿Produce qué? Produce paz. ¿La paz qué es? Ausencia de conflicto. Ay, Señor Jesucristo. Ahí está. Bueno. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque está encima de lo natural, en lo sobrenatural, ¿no es cierto? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tenemos contacto con el Espíritu Santo, lo que produce es paz. Paz con uno mismo, que es lo que necesitamos. Paz con uno mismo, que andan en problemas y en dificultades con sí mismo y por eso tienen tantas enfermedades. Escuche, eso produce enfermedades físicas, eso produce enfermedades psicológicas, eso produce demonios. Nosotros podemos crear nuestros propios demonios, amén. Eso produce un montón de cosas en nuestra área espiritual, ¿no es cierto? Porque obviamente no tenemos la paz de Dios. Y la paz de Dios, ¿no es cierto?, es cuando está en armonía. Es por eso que la palabra de Dios dice, si 2 o 3 se congregaran en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Dice, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo. Y la palabra de acuerdo significa armonioso, sinfonioso. O sea, en paz, en trabajar en equipo. En entender al que tenés a tu lado para poder llevar a cabo una tarea, una labor, ponerse de acuerdo. Pero eso sucede con el Espíritu Santo, claro que sí, sucede con el Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos la paz de Dios, obviamente no hay un acuerdo, y si no hay un acuerdo, hay una guerra. El espíritu contra la carne contra el espíritu, para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos. El Espíritu Santo está forzando, ¿no es cierto?, nuestro sentimiento para que no reaccionemos. Si nuestro sentimiento tiene que ver con el inconsciente, pues hacemos cosas que no tienen raciocinio, que no tienen lógica. Y no estoy hablando de lo sobrenatural de Dios, sino que estoy hablando de ser manifestar al hombre viejo, nuestra naturaleza vieja, caída, adámica. Amén. Entonces, cuando hablamos de paz de Dios, estamos hablando de eso, ¿ok? Entonces, guarda nuestra alma y nuestro espíritu, según el pasaje bíblico que hemos leído. En la operación del Espíritu Santo, el mismo Espíritu da al hombre, o sea, el mismo Espíritu da al hombre atormentado por su conciencia paz. Y está atormentado por su conciencia. Porque está, ¿no es cierto?,
siendo guiados por esas emociones que quedaron ahí adentro y que se manifiestan y están en el inconsciente. El subconsciente tiene otra área, otra manifestación. Está en el inconsciente. No es consciente de lo que está haciendo, pero la información está ahí. Es como que le entró un virus a tu computadora y está bloqueando. ¿Sí? Más o menos, para que puedas entender. Ok. Entonces, el Espíritu Santo se da paz al hombre atormentado por su conciencia, para que pueda tomar dominio y control de su consciente. O sea, consciente de la situación. Si bien la palabra paz significa ausencia de conflicto, hay un conflicto interno que el Espíritu Santo debe controlar. No parece tan fácil como yo lo describo. Es aún más complicado. Pero vayan entendiendo porque esto es como una introducción nada más. En Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye, es como que sé consciente de lo bueno, y si esto está contribuyendo a tu crecimiento espiritual, bueno, seguilo, que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y a esto, sin estos ingredientes, obviamente, no hay edificación, no hay crecimiento espiritual, no hay desarrollo de la fe, no hay conocimiento de lo sobrenatural de Dios. Yo no entiendo cómo muchos, ¿no es cierto?, se atreven a hablar algo que desconocen. Yo no me atrevería a hablar algo que desconozco. Acá todas las prédicas que yo doy están basadas sobre mis experiencias. Muy bien, sigamos. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de paz, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Creer es una actitud nuestra y se activa a través de la decisión que toma nuestro consciente. Y en esto el Espíritu Santo contribuye con poder. Bien. En tercer lugar, el Espíritu Santo produce actitudes positivas en la vida del cristiano. Producto de una mente renovada. Una mente renovada. Ahí está. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, está hablando de la naturaleza de Cristo. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y eso va a ser cuando las trompetas suenen, los cielos se abran y se descubra el telón de lo que no se ve para que ver lo que no se veía. ¿Lo está entendiendo? Esto significa el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, me centro en esto. Revestido del nuevo. O sea, yo tengo que ser consciente de que tengo que vestirme de Cristo todos los días. Y asumir la responsabilidad de cristiano. Ok. Por eso dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. Ok. Y acá se renueva a medida que nosotros tomamos la decisión de vestirnos de Cristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que Dios no es que te dio un conocimiento limitado. Dios no desea darte un conocimiento limitado. Quiere que vos conozcas todos los misterios. Quiere que conozcas, lo vuelvo a repetir a ver si no se te quedó en la cabeza. Quiere que conozcas todos los misterios. Que no quede nada en el tintero, pero depende de uno, obviamente.
Pero esa medida que se va desarrollando, que nosotros vestimos de Cristo, se va desarrollando, vamos adoptando, ¿no es cierto?, la naturaleza de Cristo en nuestra vida y vamos a manifestar una fe, ¿no es cierto?, que verdaderamente nos lleva a lo sobrenatural de Dios. Y eso está a través de la comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, si no le damos el control de nuestro consciente al Espíritu Santo, nuestras actitudes siguen siendo las mismas. Hay personas que no cambian, no, pero yo tengo mi fe. Pero que tenés tu fe, ¿qué es eso? La fe sin conocimiento de la palabra de Dios no es fe, ojo, Podemos tener ciertas confianzas llamadas fe, ¿no es cierto?, ciertos conocimientos, pero ahí está, hasta ahí nomás. Eso no produce nada, no hay cambios de vida. Si de repente podemos ser como brujos, como hechiceros, que andan en lo sobrenatural, no de Dios, de Satanás, manifiesta lo sobrenatural acá en la tierra. ¿Me está entendiendo lo que te quiero decir en esta mañana? Pero no hay cambios de vida. Ah, pero Evalé, vos sabés que puso ahí la mano y se sanó. Y lo hizo más hijo del infierno que antes. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña en los 66 libros, ¿no es cierto?, toda la Biblia, a que tenemos que empezar a entender que si no hay cambios de vida, Dios no produce nada. Puede haber milagros sin cambio de vida, sí, para que posteriormente haya actitudes positivas y la persona desea acercarse más a Dios, pero aún así es decisión de la persona. Nuestras actitudes tienen que cambiar, o sea, si no cambian, son negativas, obviamente el Espíritu Santo no podrá hacer nada. Ay. Ahí está. Jeremías capítulo 12, versículo 2. Y los plantaste y lo echaron, y echaron raíces, crecieron. Escuche, atienda bien a los que, lea bien esto. Y dieron frutos. Cercano está en tu boca, estás tú en sus bocas, refiriéndose a Dios, cercano está tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. ¿Cómo interpretamos esta palabra? El Señor se manifestó en nuestra vida, pero luego somos nosotros los responsables de caminar junto con Dios, de ser transformados, de cambiar de actitudes, de permitir al Espíritu Santo que tome nuestro consciente, que tome las áreas de nuestra alma, ¿no es cierto?, y seamos transformados, ¿no?, en nuevas personas. Por eso debemos, obviamente, vestirnos de Cristo todos los días. Pero muchos no hacen esto, ¿y qué sucede? Le sucede lo mismo que al pueblo de Israel. Está cercano, en mi boca, puedo predicar muy lindo, puedo hablar de Dios, pero mi corazón está lejos. No sirve de nada. ¿Se da cuenta de lo importante que es conocer nuestro mundo interior? ¿Se da cuenta de eso? ¿Le da valor a eso? Dios quiere que te conozcas a ti mismo. Esto es un asunto de actitudes. Muchos son los que fracasan en la vida cristiana porque tienen fe, y acá no se le niega eso, nada más que no es la fe como don del Espíritu Santo, sino es algo que el hombre crea, pero una actitud incorrecta. Por eso es que yo no creo en lo que dicen,
cuando no hay actitud que avala lo que dice. En Tito capítulo 1, versículo 16, habla precisamente de eso. Esto confiesa con su boca que son de Dios, pero los hechos niegan lo contrario. Muy bien. La fe es activa y se mueve con los cambios que producidos por el Espíritu Santo. Se mueve por los cambios que produce el Espíritu Santo. O sea, yo cambio de actitud, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, aporta su cuota y obviamente yo soy transformado, teniendo una relación y una comunión y una manifestación del Espíritu Santo. Cuando le permitimos gobernar en nuestro consciente. Y es por eso que el apóstol Pablo habla de este tema en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. Escuchen lo que dice Pablo, porque acá está hablando de renovación. El hombre exterior, ¿no es cierto?, se va desgastando a través de las luchas, a través de las circunstancias, a través del que le dejamos el control del Espíritu Santo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Se va desgastando porque ya no hace lo que Él quiere. No es la carne que gobierna nuestra vida, sino la naturaleza de Cristo. Y el hombre, ¿no es cierto?, interior, obviamente se va renovando día a día. Y esto es algo paulatino, no es algo que se produce de un día para otro. Cambios de vida, ¿no es cierto?, a través de darle el control de nuestro ser al Espíritu Santo. Y es por eso que muchos creen tener una fe, pero no la canalizan bien. No hay actitudes positivas en su vida. Y por ende, obviamente, no produce nada. Había un hermano que no quiero dar nombre, hace ya muchos años atrás, unos 10, 12 años atrás, que yo tenía que buscar un carburador para el Corcelito y no lo encontraba. Quería cambiarle el carburador por un carburador de Fusca. Y resulta ser de que nos fuimos a cada casa, ¿no es cierto?, de repuesto, y él decía, pastor, por fe, lo vamos a encontrar, porque era difícil de conseguir ese carburador. No sé por qué era difícil, porque se supone que tiene que haber, pero era difícil de conseguir, no conseguía ese carburador. Y él seguía diciendo, no, yo te digo, acá lo vamos a conseguir, por fe, decía. Y cada vez que salía, ¿no es cierto?, de la casa de repuesto, venía con la cabeza agachada. Y, ¿no será que no tenés fe?, le dije. Yo queriendo hacerle entender a él que la fe no radica en eso. La fe es la que produce convicción. La convicción no produce fe. ¿Me está entendiendo? Yo puedo confesar positivo todo lo que vos quieras, pero aún tengo dudas en mi corazón, porque no es la voluntad de Dios. Y obviamente se produce el fracaso. ¿Entendieron eso? Con cada batalla librada se renueva nuestro hombre interior. En las luchas con nuestra conciencia, la participación del Espíritu Santo es esencial, ya que tenemos que permitirle que nos acuse. Claro, le tenemos que permitir que nos acuse. Che, vos estás falluteando. Che, vos estás mintiendo. Che, ¿qué es lo que estás haciendo? El Espíritu Santo está continuamente acusándonos y nosotros tenemos que ceder, reconocer y ceder el gobierno del Espíritu Santo. Para que posteriormente
nuestras actitudes cambien. Si no, de lo contrario, no van a cambiar. Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, en su alma y en su espíritu. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Escuchen, porque acá la palabra de Dios se convierte en rema. Acá. Cuando Él escribe la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, sabiendo esto, lo único que necesitamos es permitir que el Espíritu Santo tome dominio y control de nuestro ser. Nuestras actitudes cambian y nuestras relaciones también, pero hay un aumento o una manifestación más grande de la fe puesta en el Señor Jesucristo.